En el siguiente video te estaré compartiendo la semana 70 de Daniel y cómo fue que se origina lo que conocemos como la semana 70, en donde analizaremos esta parte de la profecía bíblica. Y esta semana será la que culminará y cerrará la profecía que será para el pueblo de Israel y su santa ciudad. Y tal parece que no está muy distante de cumplirse. A continuación, te estaré compartiendo esta parte de la profecía bíblica llamada la semana 70 de Daniel, ya que es una pieza importante que debemos de tener presente hoy mismo en lo que respecta a la profecía bíblica. Comenzamos. Antes de comenzar, quiero decirte que si te es posible tendrás que repetir este video varias veces, ya que es probable que necesites verlo varias veces y tomar apuntes para poder dejarte en claro esta parte de la profecía bíblica. La semana 70 de Daniel es una profecía que se origina de varias partes proféticas que se vienen cumpliendo desde la antigüedad y que culminará con la semana 70 de Daniel. Y esta semana es la que te he venido advirtiendo en otros videos, en donde se iniciará la fase culminante de la profecía dictada para la nación de Israel. Pero antes de comenzar la explicación, vamos a leer los versos bíblicos que dan origen a esta profecía bíblica que dicen: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Daniel capítulo 9, verso 24. En esta porción de la Biblia nosotros debemos de comprender que esta profecía es una de las más importantes y emblemáticas para el cuerpo de Cristo, porque la profecía de las 70 semanas de Daniel es una pieza profética súper importante en el desarrollo del final de los tiempos y las profecías que vienen en camino. Y esta profecía nos lleva al pasado, al presente y al futuro. Pero recordemos que su cumplimiento profético fue sentenciado exclusivamente para la nación de Israel y su santa ciudad, es decir, Jerusalén. Y recuerda que nosotros como cuerpo de Cristo fuimos testigos de su cumplimiento y por la misericordia de Dios vivimos en la semana 69. Así que a continuación comenzaremos el desarrollo de esta enigmática profecía bíblica, en donde veremos las diferentes etapas de su desarrollo profético. El clamor de Daniel. Antes de analizar el desarrollo de esta profecía, recordemos que Daniel estaba orando con tristeza y con dolor al ver la destrucción de Jerusalén, y su oración le lleva a una respuesta contundente por parte de Dios sobre lo que acontecería en el pasado y en el presente y el futuro. Y la Biblia nos relata lo siguiente: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Daniel capítulo 9 versos 20 al 23. La semana 70 de Daniel y su desarrollo. Número 1. Recordemos que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. En esta parte vemos que la profecía determina el futuro del pueblo de Israel y su propósito será desarrollado sobre el pueblo de Israel, y debemos de tener claro que será en un margen de 70 semanas proféticas. Número 2. También dice que será sobre tu santa ciudad. Vemos que la profecía está dirigida a la santa ciudad, la cual fue disputada por los poderosos desde la antigüedad, y vemos que esta ciudad, llamada Jerusalén, sigue siendo la copa del mundo en nuestros días, en donde vemos que desde la antigüedad esta ciudad lleva un destino final.
porque Dios tiene el control sobre la ciudad de Jerusalén y por propósito profético Dios la ha dejado para testimonio al mundo de que su palabra se ha cumplido y se seguirá cumpliendo al pie de la letra en nuestros días o en los días postreros. Número 3. Vemos que es para terminar la prevaricación. Parte del cumplimiento de esta profecía es que se termina la prevaricación del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir? Terminar la rebelión del pueblo de Israel, en donde en los años pasados vemos que tuvieron grandes desvíos hacia la adoración a dioses falsos y tuvieron que enfrentarse a la mano directa de Dios. Sin embargo, en el desarrollo de las 70 semanas de Daniel, vemos que Dios tiene como objetivo terminar la rebelión de Israel. 4. Su propósito es poner fin al pecado. Sabemos que Dios envió a su Hijo amado Jesucristo para poner fin al pecado del mundo, y no solo de Israel, sino del mundo entero. Ahora comprendemos que solamente mediante Cristo podemos ser libres de todo pecado. Número 5. Su propósito es expiar la iniquidad. Vemos que uno de los objetivos es que mediante la muerte expiatoria de Cristo se limpia la iniquidad del pueblo mediante su sangre maravillosa. Y la iniquidad es toda injusticia o la maldad del hombre. Y es así en donde vemos que Dios tiene su propósito con la humanidad dentro de la semana 70 de Daniel. Y recordemos que la iniquidad es purificada mediante Cristo. Número 6. La justicia perdurable. Vemos que otro de los propósitos mencionados en las 70 semanas de Daniel es que mediante Cristo el mundo pueda obtener la justicia perdurable, en donde vemos que esta justicia solo se dará mediante el milenio, que será en el reinado de Cristo sobre la faz de la tierra. Es decir, esta es una profecía que falta por cumplirse en su totalidad, y lo que hoy vemos en el mundo es mucha injusticia y maldad, por lo que la justicia perdurable o eterna, recordemos que la traerá nuestro amado Salvador Jesucristo en su gobierno milenial. Número 7. Sellar la visión y la profecía. Vemos que la visión ofrecida por Dios es una visión profética para el pasado, el presente y el futuro. Y esta visión y profecía tiene como objetivo culminar una etapa en el mundo entero, llevando así un ciclo exacto que llevará a la consumación de las profecías bíblicas, es decir, el final del mundo, para ponerle fin a esta profecía ofrecida a Daniel con el retorno de Cristo a la tierra. Número 8. Ungir al Santo de los Santos. En esta porción bíblica encontramos que el Santo es una referencia a nuestro amado Redentor Jesucristo, quien en su segunda venida a tierra será coronado de majestad y gloria por todas las naciones del mundo que aún no le han reconocido, incluyendo a parte del pueblo de Israel, en donde Israel le verá como el Mesías Salvador y será su templo ungido y purificado por la eternidad. Y recordemos que Cristo fue ungido mediante el Espíritu Santo en su ministerio terrenal. Entonces tenemos en claro que los objetivos de las 70 semanas de Daniel son 70 semanas proféticas sobre Israel y Jerusalén, terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al Santo de los Santos. De esa manera hemos dado un vistazo rápido sobre el propósito de la semana 70 de Daniel, en donde vemos que su cumplimiento ha sido y será exacto, tanto en el pasado como en el presente y el futuro. El comienzo de la semana 70 de Daniel. Ahora bien, analicemos mediante números cómo se ha venido complementando esta profecía bíblica. Y para ello leamos cómo inicia su secuencia. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Daniel capítulo 9, verso 25. De acuerdo con los datos históricos y estudios, el rey Artajerjes fue quien dio la orden para restaurar a Jerusalén, aunque hubieron otros reyes que también fueron partícipes de esto. Pero una de las órdenes más claras fue la del rey Artajerjes, y esta orden fue dada a Nehemías en el año 445 a.C., cumpliendo así el inicio en las primeras 7 semanas proféticas. Y dice así: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, y dije al rey: para siempre viva el rey.
¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Nehemías capítulo 2 versos 1, 3 al 6. Y es así como es dada la orden, que inicia una de las profecías más importantes de la humanidad y sobre todo para el cuerpo de Cristo. Ahora bien, en la siguiente porción bíblica encontramos un ejemplo para analizar a qué tipo de semana se refiere la Biblia, ya que esta semana es conocida como la semana Shavua, o setenas o grupos de 7, lo que equivale a 7 años por cada semana. Es decir, una semana está compuesta por 7 años proféticos. Y veamos un ejemplo. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Levíticos capítulo 25, verso 8. En este pasaje bíblico encontramos la base para contar las 70 semanas de Daniel. Y mediante este verso sabemos que una semana equivale a 7 años, que es una semana Shavua. Y este es un término conocido ampliamente por la nación de Israel, equivalente a 7 años. Partiendo de esta base, vemos que la orden dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Si tenemos 7 semanas y cada semana equivale a 7 años, sencillamente multiplicamos 7 por 7 o sumamos 7 veces 7. Esto nos da como resultado 49 años. Y si el rey Artajerjes le dio la orden a Nehemías en el año 445 a.C., llegamos al año 396 a.C. Y para descubrir los 49 años en ese lapso solamente hacemos la siguiente resta: 396 menos 445, y esto nos arroja 49 años, obteniendo así las primeras 7 semanas proféticas de Daniel. Recordemos que la profecía indica que en ese lapso de 49 años o 7 semanas Shavua, Jerusalén sería reconstruida en tiempos angustiosos, y un ejemplo lo encontramos en la siguiente porción bíblica, escrita por Nehemías, quien nos narra lo que tuvieron que sufrir para comenzar a reconstruir Jerusalén. Y la Biblia nos dice: desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Nehemías capítulo 4 versos 16 al 17. Como podemos notar, vemos que Jerusalén fue edificada en tiempos angustiosos, tal como le fue mostrado a Daniel, y esto hace que la profecía sea tan exacta y que nadie debería de dudar de su desarrollo. Y recuerda que esto se realizó durante las primeras 7 semanas, que equivalen a 49 años, para más tarde dar paso a las 62 semanas, es decir, transcurrirían 434 años más para llegar hasta la entrada de Cristo a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe. Dentro de estas semanas también se profetiza la llegada del Mesías príncipe, es decir, la proclamación de Cristo en su entrada triunfal a Jerusalén. Y recordemos que para ese entonces Jerusalén debía de estar ya construida para hacer cumplir con exactitud la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Esto sería entre el año 32 al 33 en el tiempo de Cristo, en donde el Mesías príncipe cumpliría otra poderosa profecía bíblica que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías capítulo 9, verso 9. Y es así como parte de Jerusalén comprendió que esa profecía se estaba cumpliendo ante sus ojos. El Mesías príncipe estaba cumpliendo con la semana 62 de Daniel, al hacer su entrada triunfal en Jerusalén, montado en un pollino. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, a Cristo sea la gloria. Sin embargo, tras la entrada triunfal de Cristo,
Continuaría el desenlace de la semana 62 de Daniel, que dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Daniel capítulo 9, verso 26. La muerte de Cristo. De acuerdo con los eruditos y estudiosos de la Biblia, la muerte de Cristo se da entre el año 32 al 33 después de Cristo, y la mayoría concuerda en que la crucifixión de Cristo hay grandes probabilidades que fue en el año 33 después de Cristo, lo que implicaría que en ese momento muere el Mesías crucificado por nuestros pecados, llegando así a la semana 69. Y hagamos un recuento para continuar. Pero antes quiero enviarte un cordial saludo a ti que eres parte de nuestro canal oficial de La Última Generación. Y mi mayor deseo es que Dios pueda mantenerte firme y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en tu vida y en tu familia hoy, mañana y siempre. Entonces, recordemos que el rey Artajerjes da la orden para reconstruir Jerusalén en el año 445. A partir de ese momento contamos las primeras 7 semanas proféticas, que son 49 años. Y recuerda que una semana equivale a 7 años de 360 días cada uno. Luego en la semana 62, que equivalen a 434 años, recuerda que el Mesías príncipe es aclamado al ingresar a Jerusalén. Y después de la semana 62 se le quitará la vida al Mesías, y se cree que fue entre el 32 y 33 después de Cristo. Esto quiere decir que a estas 62 semanas se le deben de agregar las 7 semanas que comenzaron con la orden de restaurar la Santa Ciudad, y recuerda que fue dada por el rey Artajerjes, sumando un total de 69 semanas proféticas. Y para más detalles visita el video Jerusalén, profecía de Israel, la Copa del Mundo. Dentro de esta profecía recordemos que un príncipe vendría, pero ¿quién era este príncipe? La Biblia dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruiría la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Daniel capítulo 9, verso 26. Y dentro de las semanas 69 encontramos que el príncipe de un pueblo fue el emperador Tito, quien para ese entonces era un general de las tropas romanas, y en el año 70 después de Cristo destruye el templo y la ciudad de Jerusalén. Y hasta la fecha, la destrucción y la pobreza de aquella gran ciudad sigue vigente para nuestros días, es decir, aún no se compara en nada con la antigua Jerusalén de los grandes emperadores o gobernantes judíos. Pero recordemos que proféticamente tiene su tiempo determinado, pero será en la última semana faltante, que es la semana 70 de Daniel, que equivaldría a una semana Shavua, que es el equivalente a 7 años proféticos que aún no se han cumplido. Entonces, actualmente vivimos en la semana 69, que es una semana que nuestro Padre Eterno dejó congelada hasta la fecha, en donde hace ya más de 2000 años vivimos en un periodo de gracia, y todo el pueblo gentil, es decir, los que no somos israelitas de sangre, hemos tenido acceso a esa bendita salvación del Mesías príncipe, quien en su muerte expiatoria nos extendió sus brazos para que podamos alcanzar la vida eterna y de esa manera ser coherederos de su reino. ¿Qué se ha cumplido de las 70 semanas de Daniel? Número 1. El ungimiento del Santo de los Santos en su primera fase. Número 2. Se ha cumplido el poner fin al pecado, y esto se ha logrado mediante la sangre derramada en la cruz del Calvario por Cristo en su muerte expiatoria. Pero recuerda que esto significa que la puerta de la gracia para todo el mundo está abierta, desde la muerte de Cristo hasta nuestros días, y quienes decidamos seguir a Cristo, hemos muerto al pecado para pasar a vida eterna. Pero para todo Israel aún falta una semana más por cumplirse, en donde reconocerán a su Mesías, y será cuando la esposa del Cordero haya partido de la tierra. A Cristo sea la gloria. Número 3. Además, se ha cumplido la expiación de la iniquidad, es decir, en la crucifixión de Cristo vemos que la iniquidad ha sido limpiada, pero a pesar de que Cristo muere por el mundo, recuerda que no hay limpieza de iniquidad si no se ha reconocido a Cristo como el único que puede limpiarnos de toda nuestra maldad. Número 4. Se cumplió la reconstrucción de Jerusalén en tiempos del profeta Nehemías, hasta la destrucción de Jerusalén profetizado por Cristo en el año 70 después de Cristo. ¿Y qué falta por cumplirse? Número 1. Falta la semana 70 de Daniel, es decir, los últimos 7 años restantes que aún no se han completado, conocidos como la semana 70 de Daniel, que es la tribulación o la gran tribulación.
Número 2. Falta la justicia perdurable. Quienes sostienen que la semana 70 está cumplida no pueden probar que es así. Porque si vemos el mundo, nos damos cuenta de que estamos sumidos en la angustia, en la miseria, en la injusticia y en la desobediencia hacia Dios. Por lo que al finalizar la semana 70 o la gran tribulación, Cristo descenderá con poder y gran gloria para traer la justicia perdurable a todas las naciones. Número 3. Falta sellar la visión y la profecía. Es decir, cuando Cristo viene en su segunda venida a tierra, la visión de las 70 semanas de Daniel es sellada y la profecía concluye con este majestuoso evento, que será visto por aquellos que logren llegar al año 7 de la gran tribulación. Y es así como sigo sosteniendo que la tribulación o gran tribulación tendrá una duración de una semana Shavua, o 7 años de prueba en la semana que aún falta por cumplirse y será la semana 70 de Daniel. Y recuerda que actualmente estamos viviendo en la semana 69 que se encuentra congelada por propósito de Dios. Sin embargo, hay algo muy inquietante respecto a esta profecía, y es que en el año 1948 Israel retorna a su nación por propósito de Dios, y su retorno fue parte del plan de Dios para acelerar el tiempo de la semana 70 de Daniel, que ha quedado congelada y que de acuerdo con los eventos que ya estamos viviendo es muy probable que falten escasos años para que la semana 70 de Daniel comience a ejecutarse. Y recuerda que será por orden divina y no humana. Que Dios te bendiga poderosamente y mantengámonos firmes con nuestro amado Salvador Jesucristo. Las 70 semanas de Daniel fue presentado por laultimageneración.com.